gracias a todos por su asistencia y pues aquí le cedo el micrófono a mi compañero Jorge Quintero para que inicie la sesión. Muchas gracias. Perfectísimo, no, pues gracias a ustedes por la invitación, Lupita, Priscila, y gracias a todos por el tiempo que nos comparten el día de hoy de sus agendas. Sabemos que estamos en el mes de marzo, es mes complicadito para nosotros los contadores, tenemos las declaraciones anuales, está ya más cercano el 17 también, entonces sabemos que es un tiempo muy valioso el que se están dando el día de hoy. Como bien comentaban, yo los acompaño el día de hoy desde la oficina de Guadalajara, del área de consultoría fiscal digital de Compaqui, y pues vamos a dar esta sesión para que podamos analizar un poquito todo el tema de cómo anticiparnos a las revisiones de la autoridad, sobre todo considerando sus criterios y los criterios contables que para nosotros pues es importantísimo ir teniendo presentes, ¿va? Y les voy compartiendo por aquí la presentación, está cargando en un momento, por ahí me ayudan con sus manitas, con sus comentarios cuando ya la logren ver. Voy a tener también el chat abierto para que podamos estar interactuando. Se siguen integrando por ahí algunas personas, así que vamos haciendo la plática dinámica para que esta ahorita la aprovechemos al máximo y podamos ver pues todo lo que traemos preparado, ¿va? Para el día de hoy. Entonces, la sesión de hoy quisiera arrancarla, estimados, con esta pregunta, ¿no? Y por ahí que nos comenten desde su perspectiva, qué opinan, qué nivel de importancia le damos actualmente al CFDI, le damos actualmente a todo el tema de la facturación hoy en día. ¿No? Y en lo que por ahí voy leyendo sus comentarios, comentarles y adelantarnos que en esta nueva realidad, en cuanto a las revisiones por parte de la autoridad, de forma prácticamente automática, con el uso de inteligencia artificial, con el uso de ciertos sistemas que concilian la información ante pues lo que nosotros les proporcionamos para podernos enviar esas típicas y molestas cartas de invitación o avisos de investigación profunda, ¿no? Que de repente nos llegan semana tras semana y que ya se han vuelto una parte, pues, del día a día, ¿no? De nosotros en la práctica contable. Entonces, ¿el CFDI es importante o no es importante, ¿no? Yo diría que el CFDI hoy en día es el núcleo de la información, es ese origen de información que tiene la autoridad con base en lo que nosotros facturamos o recibimos, ya sea que nos lo facture el proveedor o lo emitamos nosotros, y es el núcleo de la información para que la autoridad pueda aplicar sus criterios, aplicar sus cruces de información y entonces poder llegar a revisarnos, a invitarnos, a auditarnos todo lo que ya conocemos en la práctica. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante, ¿no? Sería de las cosas más importantes que tenemos hoy en día, ya que todos los nodos y todos los atributos que nosotros reflejamos en los FDIs se vuelven una parte indispensable en la práctica con un correcto llenado, ¿no? Y esto nos invita a hacer una reflexión bien interesante que tiene que ver con los despachos, que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver con el negocio en sí de la contabilidad. ¿Y a qué me refiero? Les pregunto a ustedes, ¿quién es la persona que normalmente factura en las empresas? ¿Quién es la persona que normalmente factura en los despachos? ¿Quién es ese individuo? ¿No? Y los que tenemos ya cierto recorrido con despachos o con contabilidad empresarial, sabemos que normalmente la persona encargada de realizar la facturación de la empresa es el chavito nuevo, la chavita nueva, el asistente, el becario, la persona que quizá tiene la menor experiencia de todo el grupo, ¿no? Y esto es importantísimo porque si coincidimos con la importancia del CFDI en la actualidad, entonces ocasionalmente
ese reforzamiento en cuanto a conocimiento que puede llegar a tener o no tener la persona encargada de la facturación en mi negocio puede contravenir con los intereses de la empresa, ¿no? O del negocio, porque a veces, pues les implantamos un proceso, les decimos, hazlo así, este es el paso uno, paso dos, paso tres, pero realmente no van a estar preparados muchas veces para identificar, y aquí viene lo clave, para identificar las inconsistencias que pueden existir en el llenado de un CFDI, ¿no? Y esto nos pasa, como digo, tanto con la persona que factura, y los que ya han llevado equipos de trabajo, los que han tenido contacto con la contabilidad empresarial, no me dejarán mentir, siempre es este personaje el que nos ayuda con la parte de la facturación, pero también en la parte de las facturas que recibimos, que se vuelve importantísimo, porque si tengo un departamento comercial, si tengo un departamento de compras, si tengo un departamento de cierto grupo de equipo que de repente sale y que de repente me manda viáticos o que de repente me consigue las facturas de los proveedores, también se vuelve importante que puedan identificar estos criterios clave que vamos a ver el día de hoy para que no tengamos errores en la facturación. Porque el contador, lo sabemos, en la actualidad es imposible que revise todas y cada una de las facturas manualmente. No es imposible, no tenemos tiempo para eso. Entonces, todo parte desde la capacitación de mi equipo para poder identificar esos puntos finos y entonces cuando yo ya realice mi revisión, centrarme quizá en esos movimientos, en esos egresos, en esos proveedores que yo sé, porque yo llevo la contabilidad desde hace meses, desde hace años, que son importantes para mi negocio, ¿no? Pero todas esas facturitas que de repente se quedan ahí en el olvido, que de repente tienen algún error y ya no las podemos refacturar porque son de un proveedor de una sola ocasión, pues que sean las menos, ¿no? Y que realmente podamos tener esos filtros como parte de nuestros procesos en la empresa, ¿va? Y este CFDI, pues obviamente tiene una estructura, el CFDI tiene unas reglas. Estas reglas nos las menciona la obligatoriedad, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, como una obligación del contribuyente, ¿no? Y nos dice que vamos a seguir los requisitos del artículo 29A, ¿no? ¿Cuál es el artículo 29A? Es este artículo que ha venido sonando muchísimo desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque vimos una modificación con los cambios del paquete económico para 2026 y el Código Fiscal de la Federación en este artículo 29A se agregó la fracción 9 de que el CFDI ahora uno de sus requisitos es que ampare una operación existente, ¿no? Que ya tenemos ahí también mil y una charlas de materialidad, ya dimos también ahí un montón de eventos y conferencias de este tema, pero la realidad es que el CFDI también tiene una estructura que obviamente ya existe, que es importantísima para poder llevar a cabo yo mis registros correctamente. Aquí subrayo dos incisos muy específicos, además, desde la fracción 9. El primero, régimen fiscal. ¿Y por qué lo subrayo, estimados? Porque uno de los principales errores que nosotros hemos detectado en estas bases de datos que podemos cotejar de repente con los clientes que se acercan con nosotros para analizar por qué tengo diferencias, ¿no? Con estos nuevos sistemas que vamos a ver a continuación. La realidad es que uno de los principales errores que genera diferencias con la autoridad es el régimen fiscal. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Yo tengo una persona moral de régimen general. Yo tengo mis clientes y les facturo correctamente porque yo hago las facturas y me cercioro de que queden correctamente. Pero de repente la factura de mi proveedor la pidió el equipo de compras, la pidió el equipo de ventas que salió y me la hacen con el régimen fiscal de reciclo, de régimen simplificado de confianza. Y esa factura sí se puede timbrar, aunque esté mal, ¿no? Porque hay algunos datos que tienen una clave de validación del SAT que no nos va a permitir timbrar si están mal. ¿Como cuál? Les llegó una, el código postal. ¿A quién no le ha pasado que el cliente o el proveedor cambia de domicilio y le intentas facturar y no te permite facturar el sistema? No te va a dejar porque es una regla de validación del SAT.
no te va a permitir facturar si el código postal que le estás poniendo es diferente al código postal que actualmente tiene registrado en su constancia el contribuyente en cuestión. Pero ¿qué creen? El régimen fiscal no tiene esa validación. Entonces, me pueden hacer a mí una factura que yo soy persona moral régimen general como reciclo y no va a pasar nada. La factura se va a timbrar. ¿Dónde va a entrar el problema? ¿Dónde va a pasar ya realmente esa situación problemática? Cuando yo me meta a mandar mi declaración provisional, a mandar mi declaración definitiva, a mandar mi declaración anual o a revisar los visores de la autoridad, voy a tener esa factura como diferencia. La autoridad no la va a reconocer porque el régimen fiscal no es correcto, no corresponde a mi régimen fiscal actual. Y ahí es donde sí hay muchas, y de verdad, muchas facturas mal emitidas. Los invito a revisar su visor de facturas, su ADD, su sistema contable y filtrar el régimen fiscal de receptor en todas sus facturas de gastos y van a darse cuenta que de verdad en más de una van a tener una diferencia, porque esa diferencia no depende 100% de nosotros. Claro que nosotros la detectamos y pedimos que nos la corrijan, pero como lo decía hace un momento, si quien revisó la factura fue ese miembro del equipo que no conoce estos criterios, que no conoce estos requisitos, puede que la factura haya pasado de largo y yo me voy a dar cuenta hasta que me meta a declarar y que observe que tengo diferencias con el SAT. ¿No? Y la realidad es que en muchas ocasiones vamos a tener diferencias con el SAT por la aplicación de sus criterios, que ahorita los vamos a ver, pero también podemos llegar a tener diferencias por errores en el timbrado como este. Y si hablamos de diferencias por criterios, ahorita vamos a llegar allá, pero muchas veces no necesariamente tengo que tener la misma información que la autoridad, porque por sus criterios aplicados podemos llegar a tener diferencias incluso por facturas en efectivo de menos de 2,000 pesos, que yo como contador sé que sí son deducibles, y que la autoridad no va a reconocer. Pero si estamos hablando de una factura que el régimen fiscal lo tiene erróneo, ahí sí no tenemos manera de considerarla, porque no estamos cumpliendo con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿Va? Y por eso es que subrayo esa parte, porque es uno de los principales errores en la facturación. Como el SAT sí permite el timbrado, a veces creemos que ya está todo bien y que si se facturó está bien y es deducible, y no, tenemos que tener mucho ojo con esos movimientos. Y también tengo la parte de importes, y aquí me gusta también comentar un caso bien específico que de repente ha surgido y que ahora que ya se viene también la declaración anual de personas físicas, les adelanto para que vayan revisando, porque esto fue un problema mayúsculo el año pasado con las devoluciones de ISR de sueldos y salarios. ¿Qué pasó? Que muchas de esas devoluciones las estaba rechazando la autoridad. ¿Por qué motivo? Porque algunas de las facturas que emitían honorarios médicos estaban timbradas con una base de IVA que no corresponde. Ustedes son contadores, díganos por ahí qué base deberían tener de IVA los honorarios médicos. ¿Debería ser IVA al 16? ¿Debería ser IVA al 8? ¿Debería ser IVA al 0? ¿Debería ser IVA exento? ¿Debería ser no objeto? ¿Cuál creen que es? ¿No? Y yo les adelanto, el uso correcto es el IVA exento. Y esta parte de importes, de los requisitos del CFDI, rige también la parte de impuestos. Entonces, algunos médicos estaban haciendo sus facturas, ya sea como IVA al 0 o como no objeto de impuesto. ¿Y qué creen? Cuando la autoridad revisaba las devoluciones de ISR de las personas, e incluso aunque el IVA no te afecte, porque a pesar de que es un diferente manejo, si es cero, si es exento, si es no objeto, pues no tiene un impacto directo en tema de IVA, en la declaración de ISR la rechazaba porque estructuralmente ese CFDI está mal, no cumple con los requisitos. Y a pesar de que yo estuviera declarando ISR, por un error en el timbrado de IVA, no era deducible esa factura. Y si ese médico yo lo consultaba una vez al mes,
y todas las veces me facturaba igual, pues esas 12 facturas del año no eran deducibles porque no cumplían los requisitos del artículo 29A del correcto timbrado. Y entonces nos metemos en un problema porque ya pasó mi contribuyente a tener un saldo a favor de 10, 15,000, 20,000 o lo que sea a favor, a lo mejor hasta tener un saldo a cargo. ¿No? Imagínense cómo le vas a decir eso al contribuyente ya en abril, después de que ya pasó todo el año y que a lo mejor no se detectó esa inconsistencia en la facturación, ¿no? Por eso es importante poder identificar este tipo de nodos, de atributos, de detalle de los FDIs para que podamos realmente revisar, anticiparnos y poder observar que la información que yo estoy timbrando o me están timbrando en el día a día esté correcta, sin esperarme al día 17 del mes posterior en el que yo me meto a declarar y ya vi la diferencia. Ahí ya qué puedo hacer, pues mucho tal vez no. A lo mejor si tengo contacto con el proveedor, pues sí me podrá refacturar, pero de entrada me va a refacturar a destiempo y ya estoy incumpliendo con otro requisito, facturando tarde. ¿No? Entonces habrá cosas que podamos resolver de alguna manera y habrá otras cosas que ya no vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque no revisamos con un tiempo adecuado, no nos anticipamos, somos reactivos. Veo la declaración, veo la diferencia y ya me pongo a corregir. La idea es que podamos tener esas correcciones, podamos identificar esos errores antes incluso de que termine el mes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque en un despacho sabemos de repente tenemos una infinidad de clientes y obviamente no puedes ir haciendo un precierre de cada uno, ¿no? El tiempo no nos daría. Pero para eso vamos a ver la aplicación de herramientas tecnológicas que nos permitan revisar esa información de una manera más práctica. Y además de esta estructura, por supuesto, nos dice el Código Fiscal de la Federación, ahora en su fracción sexta, que además de los requisitos del artículo 29A, vamos a tener que cumplir con especificaciones en informática. ¿Y a qué se refiere? A lo que ya les adelantaba. Anexos, matrices de errores, guías de llenado, catálogos. ¿Por qué? Porque ocasionalmente allá afuera facturamos como nos enseñaron o facturamos como se viene haciendo desde hace años y a veces tenemos errores clave. Hay un proceso que nos dice el anexo 20 para facturar los anticipos de la manera correcta. Ese proceso yo lo he visto de verdad allá afuera en muy pocos casos. Y muchos clientes facturan, en el concepto de la factura le ponen anticipo y ya consideran que así están haciendo su factura de anticipo y se acabó. Pues, ¿qué creen? Estamos mal, contadores, porque el anexo 20 nos dice la manera adecuada de hacer una factura cuando se trata de un anticipo de venta. E incluso pide tres facturas, la del anticipo, la factura global y una nota de crédito que disminuya de la factura global el efecto de la factura del anticipo. Imagínense, hasta aparece ahí una enredadera, ¿no? De cuánto nos pide la autoridad para hacer una venta con un anticipo. ¿Cómo le hacen allá afuera? Mi factura PUE tipo ingreso y le pongo en el concepto anticipo. Eso está mal. Y entonces, si uno de mis egresos o uno de mis gastos lo gestioné de esa manera y llego a caer en una revisión, pues voy a tener un problema, porque la autoridad por supuesto que va a poder detectarlo. Y más aún, porque en esas claves ocasionalmente hasta le ponen la 010101 de no existe en el catálogo. Imagínense, la autoridad en este punto de utilizar herramientas tecnológicas ha llegado al nivel, porque hemos visto cartas de invitación que le llegan a contribuyentes, de identificar una discrepancia entre las claves de producto que factura el proveedor y las actividades registradas y dadas de alta en su constancia de situación fiscal. Hasta eso llega la autoridad. Entonces, tenemos que ver cómo competir con esa parte, ¿no? Y para eso, pues tenemos que entender primero la parte conceptual, porque por más que yo tenga una herramienta, por más que yo tenga el mejor sistema del planeta, si yo no entiendo cómo utilizarlo, si yo no entiendo por qué esos criterios me van a generar diferencias, si yo no entiendo por qué ese CFDI está mal, no me va a servir de nada.
¿va? Entonces partimos de ahí. Y entonces, ¿qué es el anexo 20? Este seguramente lo conoce el 100% del aforo, porque es una herramienta que conocemos ya que tiene un uso muy constante de repente con este tipo de casos particulares como el anticipo que les platicaba, y es prácticamente el marco o el conjunto de reglas, como vemos ahí en la lámina, que nos va a permitir definir y entender cuál es la estructura correcta del CFDI para caso X, para caso Y, para caso Z. Y entonces, si yo tengo dudas, puedo ir a consultar este anexo, puedo ir a consultar los catálogos, puedo ir a consultar las matrices de error, pero ocasionalmente esta información no la conozco. No sé dónde verla, no sé dónde bajarla, no sé dónde consultarla. Y desde ahí existe el problema de la desinformación. Si yo me meto al SAT, me pongo servicios de facturación, se abre un recuadro que dice información especializada y en esa información especializada van a encontrar todas estas guías. Entonces, sí es importante revisar cómo facturó y por eso iniciábamos la sesión y les preguntaba, ¿quién factura en la empresa? Porque muchas veces es la persona que tiene menor conocimiento conceptual. Y no es que esté en contra y no es que diga que el contador general o que el contador senior se ponga a facturar. No, pero que sí capacitemos correctamente a esa gente para que pueda identificar también este tipo de errores y no solo facturemos dándole siguiente, 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 ¿no? Como muchos que mandan ciertas declaraciones porque ya vieron en el TikTok que la declaración anual de personas físicas está bien fácil, nada más le tienes que ir dando siguiente y mandarla y pedir tu devolución. Por supuesto que no. ¿No? Entonces, allí es donde ya radica la aplicación del conocimiento. Y entonces partimos de un XML que es el núcleo del CFDI, que es el núcleo de la factura. Más de alguno hemos abierto ahí sin querer, y digo sin querer porque normalmente trabajamos con el PDF y mucho ojo porque aquí hay un detalle importante. Y abrimos el XML y nos sale esta pantalla horrorosa que no le vemos ni pies ni cabeza, se nos abre a veces en el explorador, se nos abre a veces en el bloc de notas y, o sea, así a grandes rasgos y a simple vista, ni siquiera tiene un formato aceptable, parece ahí un código obsoleto de las computadoras de hace años, ¿no? Y ni siquiera le entendemos, ¿no? Pero es importante que comprendamos la estructura del XML, ¿por qué? Por el detalle que les decía, nos hemos topado con que hay sistemas y hay contribuyentes que facturan y que el PDF de la factura, la representación impresa de la factura, dice una cosa y el XML que creen dice otra. ¿A cuál creen que le hace caso la autoridad? ¿Con cuál creen que revisa la autoridad? Con el XML, porque es con el que hace los cuadres, es el que baja la información, la lee y la cruza para realizar las revisiones que hasta hoy hace. El PDF ni siquiera lo va a tocar. Entonces, yo no voy a poder defenderme con un PDF, ¿no? Y de verdad que puede que la factura diga el PDF, este mismo ejemplo del médico, que diga que es exento el PDF. Y tú te vas al XML y que creen, dicen objeto de IVA. Y entonces ya tengo un problema. Y no digo que vayamos a abrir cada uno de los XML, estaría imposible, pero justamente el XML va a ser la base de la información para la aplicación de estos sistemas tecnológicos que nos van a ayudar a poder revisar esto y a poder anticiparnos a esas cartas de invitación de la autoridad. Y para no quedarnos con esta incógnita y esta pantalla tan fea, hay que entender cómo es la estructura de ese XML. ¿No? Tenemos una sección de comprobante en donde ya les adelantaba ciertos conceptos. Uno de los más importantes aquí, forma y método de pago, así como la fecha. Si yo hago una factura PUE y la hago en este mes de marzo y yo la cobré en febrero, ya tengo una diferencia, porque la acumulación de esa factura va a ir en función de la fecha de emisión y si yo la emití en marzo y la hice PUE, para el SAT la cobré en marzo, aunque yo la haya cobrado en febrero. Y si yo en contabilidad la puse en febrero y la declaré en febrero, entonces voy a tener una diferencia con la autoridad. Y es una diferencia por error en el timbrado, como les decía en un inicio. Hay diferencias que dependen de criterios, hay diferencias que son por errores. Esa es una diferencia por un error en el timbrado.
Hay otros errores comunes que aunque a veces no creamos, proveedores muy grandes los cometen, como cuál, hacer una factura PUE y ponerle un complemento de pago. Háganme el favor, ese es un error. No puedes tener una factura PUE con un complemento. Si tienes una factura PUE es porque ya la cobraste. No existe la manera de ponerle un complemento porque entonces que la estás cobrando dos veces. Y ahí caes en un problema de doble acumulación, porque la autoridad te va a reconocer la factura PUE y te va a reconocer el complemento. Se vuelve un problema mayúsculo. O por otro lado, una factura 99 por definir en forma de pago y hacerla como PUE. Es el único forma de pago que no debe tener ese método de pago. Y hay errores de este tipo que realmente en la práctica a veces los pasamos por alto porque ya de tantas facturas de repente pues no nos damos cuenta o utilizamos el contabilizador, pero el contabilizador va a agarrar los datos de los importes, no te va a notificar si el forma de pago está bien, si el método de pago está correcto. Eso nos toca a nosotros, ¿va? Y eso hay que identificarlo nosotros. Y vamos a tener los otros nodos como son concepto, los traslados que ya les hablaba, de las clases de producto, de los impuestos. Timbre fiscal, aquí no hay mucho más que hacer, es el UID. El receptor, que aquí también ya hicimos énfasis, si tengo un régimen fiscal distinto, no la voy a poder acreditar, no va a ser deducible, no está cumpliendo con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Y un dato del emisor, que si yo la recibo, pues ahí no hay mucho que hacer. ¿Ah? Y esto lo vamos a identificar de esta manera. Esto a modo de tema ficha informativa para que lo tengan por si les toca revisar en algún momento algún XML. Y sobre todo porque les digo, nosotros conocemos cuáles son esos gastos que son bien importantes para nuestro cliente, que son trascendentales, que si tienen un error en la facturación, me puedo meter en un problemón porque me voy a poder quedar sin acreditar ese gasto y cuidado con el efecto fiscal que eso nos conlleve. Entonces, no voy a revisar todos los XML, no voy a revisar la factura del Starbucks, pero sí voy a revisar la factura que yo sé que puede llegar a causar un impacto importante en la contabilidad y en el costo fiscal de mi contribuyente, de mi cliente, ¿no? O de mi propia empresa. Y aquí vamos a ver algunas acotaciones informativas, sobre todo por el tema del anexo 20 que ya les comentaba. Vamos a ver el tema de las formas de pago, de los métodos bancarizados. Mucho ojo con esas láminas, porque la autoridad en cuanto a gastos solo va a reconocer métodos bancarizados. Entonces hay que saber cuáles son para utilizarlos y en la medida de lo posible tener la información conciliada de la mejor manera con la autoridad. Pero de entrada, aquí podemos ver justamente el caso que yo les decía. Nos dice, oye, si ya cobraste una factura, no debes incorporar adicionalmente complemento para la recepción de pago. El mítico REP, el mítico complemento de pago. No se lo pongas porque ya la cobraste. Entonces la vas a estar acumulando dos veces en los criterios del SAT. Pero no nada más nos dice esto. Aquí viene lo que les comentaba, formas de pago, métodos de pago. La única forma de pago que lleva el método de pago PPD o por sus siglas, pago en parcialidades o diferido, es el 99, es la única según anexo 20, según los catálogos de la autoridad. Allá afuera me topo más de una que es condonación, que es compensación, que es dinero electrónico como 99. Están mal, están incumpliendo las reglas. Recordemos que decía el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, fracción 6, cumplir con las reglas electrónicas. No nada más, ya facturé, ya sirve. En estricto sentido, una factura que no venga con esta comparativa de forma y método de pago está mal. Y a veces estamos acostumbradísimos a verlas de otra forma y eso es un problema. Para la deducibilidad final es un problema y si nos revisan vamos a tener un problema. Y aquí vamos a ver el tema de los bancarizados, que ya les adelantaba, los bancarizados son los únicos que en cuanto a egresos
considera la autoridad en sus criterios. ¿Cuáles son bancarizados? Ahí los tenemos. Cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, monedero electrónico, dinero electrónico, tarjeta de débito y tarjeta de servicios. ¿Por qué pongo el 99 como opcional? Porque el 99 tiene que ir acompañado, y ahora sí, de un complemento de pago, y el complemento de pago indicará a través de qué forma de pago se recibió esa transacción. Ninguna de las otras es bancarizada. ¿Qué significa? Que si yo tengo facturas en efectivo, por más que sean de menos de 2,000 pesos, que yo sé que son deducibles, el SAT no las considera. Que si yo tengo vales de despensa, el SAT no los considera. Que si yo tengo compensación, el SAT no lo considera. Y ojo, no lo considera en sus criterios. Aquí ya es donde entra esa interpretación de criterios. Si yo tengo esa factura en efectivo que es de menos de 2,000, que si es deducible, aunque el SAT no lo considere, yo sí lo puedo considerar, pero entendiendo este raciocinio. Y cuando yo entre a declarar, voy a tener una diferencia y voy a tener que o aumentar el gasto, disminuir el gasto, o aumentar el ingreso, disminuir el ingreso, dependiendo de qué haya pasado. Y no nada más ajustar por ajustar, porque también nos topamos mucho eso. Pues ponle ahí otros gastos y ajustalo a lo que traemos en contabilidad. No se trata de eso. Si nosotros tenemos identificados los criterios del SAT y esas diferencias, en una misma declaración puedo llegar a aumentar y disminuir tanto ingresos como gastos. Y no nada más de que, si tengo más gasto, pues entonces nada más le bajo al gasto y ya quedó, ¿no? Ya la cuadré. No, hay que identificar qué facturas originan esa diferencia y con eso hacer los ajustes, no nada más porque sí, ¿va? Y todas las demás van a ser no bancarizadas. Aquí tenemos la parte que les mencionaba de la acumulación de ingresos. Esto es para temas de flujo, es sobre todo para temas de IVA, ya que con ISR sabemos que depende mucho del régimen. Pero al menos para flujo de efectivo, este es el criterio de la autoridad. Si tú tienes una factura PUE, ya sea de un gasto o de un ingreso, la fecha que va a considerar la autoridad es la fecha de emisión. Mucho ojo con esto. Algunos juegan con el tema de las 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una facilidad administrativa en la que yo puedo facturar 72 horas después y poner la fecha de ese día anterior, ¿no? Entonces, algunos esperan al 3 de abril, por ejemplo, para hacer su factura pública en general de marzo. Es una facilidad, es posible, pero hay que ser muy cuidadosos con la fecha de emisión, porque si yo ya me pasé al día 4 de abril, ya no puede quedar con fecha de marzo esa factura. Y al ser PUE, la autoridad la va a considerar en abril, por más que yo le esté poniendo ahí que es una factura global de marzo. Entonces, mucho ojo con esa fecha de emisión. Para las PPD no aplica fecha a considerar, ya que la que va a aplicar va a ser la del complemento de pago, que justo viene abajo, y que al igual que la nómina, no se considera la fecha de emisión, se considera la fecha de pago que viene descrita dentro del CFDI en cuestión. ¿No? Ahí en el complemento de pago puede que yo lo haya emitido justo el 4 de abril, pero ese sí puedo poner una fecha del mes anterior, puedo ponerle incluso 15 de marzo en la fecha de pago, aunque la emisión sea el 4. Ojo, obviamente cada tema con sus disposiciones. El complemento de pago nos dice el propio sistema del SAT que tienes para hacerlo hasta máximo el día 5 del mes posterior. Entonces, si yo ya hago mi complemento de pago el día 6 de abril y le pongo fecha de pago 15 de marzo, ¿me va a dejar? Sí, sí me va a dejar, pero me va a dar esa advertencia de que ya lo estoy haciendo tarde. Y entonces puedo tener un problema por hacerlo tarde, ¿no? Una multa. Obviamente esto en caso de que existiera una revisión, pero son las fechas que tenemos que considerar para tener clara esa parte, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo muy sencillo de este tipo de errores. Les comento y les pregunto ahí en el chat si alguien gusta participar, puede escribirnos por ahí lo que identifique, pero nos dice, recibimos una factura, ¿no? Nos están auditando y estamos pagando, ¿no?
a lo mejor fue la auditoría del 2025, porque ahí vienen dos fechas, ¿no? Fue la auditoría 2025, ahora que estamos terminando el año, que estamos mandando el anual, recibimos la factura de la auditoría porque tenemos un auditor externo, que es una muy buena práctica, y me está cobrando 50,000 pesos más IVA. ¿Qué podemos identificar en esta factura errónea en función de los casos que ya hablamos? Número uno, la factura dice que es de un servicio y el uso de CFDI dice que es una mercancía. Mucho ojo, porque esto también puede afectar a nivel contabilidad electrónica, a nivel inventarios y realmente no tiene nada que ver con el concepto de mi factura. Y he visto algunos casos en los que incluso la clave de producto y servicio dice una cosa y el concepto dice otra completamente distinta. ¿Por qué? Porque así tenemos configurado el sistema y ya no nada más le pongo el monto y lo facturo y no reviso la clave de producto. Todos esos datos, todos esos nodos y atributos que vimos en la estructura del XML, todos esos datos el SAT los puede consultar. Y no es que una persona los vaya y los revise y diga, este sí está bien, este sí está mal. No, tiene criterios de inteligencia artificial para poder hacer ese barrido y detectar, oye, este y este tienen errores y por eso nos manda las cartas. Porque muchos caen y muchos dicen, bueno, mejor le pago lo que nos diga la autoridad. Y no se trata de eso, se trata de identificar el error para poderlo corregir y entonces poder contestarle a la autoridad si me llega a preguntar, porque yo ya sé cuál es la diferencia. Otra cosa importante, la factura está como 99 y está como PUE. Lo acabamos de ver. El único método de pago que puede tener la forma de pago 99 es PPD, no hay más. No puedo cobrar porque puede significar que ya lo cobré y decir no sé cómo lo cobré. Esto es lo que nos dice la factura. No tiene ni lógica. Por eso tenemos que entender esa parte conceptual para poder entender la aplicación. Y estos son errores muy comunes. Y si alguien es más exquisito, hasta me podría decir, si fue un auditor independiente, tendría que tener retenciones la factura, ¿no? Pero esto, pues obviamente, ya va a aplicar según los casos. Y vamos a ver los criterios del SAT antes de pasar a ver ya la aplicación en el sistema para comentar la manera en la que la autoridad identifica estas facturas, ¿no? Tiene criterios propios, ya les decía yo, de entrada les adelanto en egresos, nada de efectivo, nada de métodos no bancarizados, aunque sí sean deducibles, el SAT dice yo no lo considero en mis criterios y por ende no sale en mi prellenado. Así de sencillo. Mucha gente, por caer en ese prellenado, por darle siguiente, pues está declarando algo que realmente no es. ¿Que les va a coincidir con el SAT? Sí, pero ya les adelantaba, que te coincida con el SAT no significa que esté bien. Y lo vemos muy claro si lo comparamos las primeras dos columnas. Dice ingreso emitidas e ingresos recibidas. ¿Por qué? Porque es factura tipo ingreso. Recordemos que las facturas hay tipo ingreso, tipo egreso, tipo pago, tipo nómina y tipo traslado. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo estoy hablando de lo que yo cobro, del lado derecho de lo que yo pago. Y el criterio con el que vamos a ver este ejemplo es de una persona moral. ¿Y qué nos dice la autoridad? Nos dice, yo para mis visores, yo para mis prellenados, voy a considerar de tus ingresos todas las facturas vigentes. ¿Por qué? Porque me dice facturas con formas de pago, UE y PPD. Prácticamente son todos. Entonces, para mis ingresos me considera todo. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar mi base gravable, va a aumentar mi impuesto por pagar. Pero fíjense cómo es contrastante con los egresos. Para los egresos, me dice del lado derecho, voy a considerarte únicamente las facturas PUE, no, ya no meto PPDs, voy a considerarte bancarizadas, es decir, ya no meto efectivo, ya no meto vale, ya no meto compensación, y voy a considerarte solo las que tengan uso de CFDI, gastos en general y adquisición de mercancías. ¿Qué quiere decir? Equipo de cómputo, equipo de transporte, nada de eso nos lo consideran en el prellenado. Se vuelve un problema entonces, porque yo no voy a tener considerado con la autoridad si compré una computadora para mi despacho, si compré papelería en efectivo.
no me va a coincidir. Y si yo no lo registro y yo digo, lo declaro como lo tiene el SAT, voy a tener un problema porque ese gasto que sí era deducible, no lo estoy considerando y el impacto fiscal de mi empresa se va a disparar y va a ser más alto, va a tener un costo fiscal más alto y ninguno de nuestros contribuyentes, eso se los puedo asegurar, va a estar contento si le decimos vamos a pagar más porque nos basamos en los criterios del SAT y no en la contabilidad fundamentada. Y así se pasa con todos los demás, tanto con los egresos como con los pagos. Si se fijan, considera para lo que yo cobro todo lo vigente. Y para lo que yo pago, sí me pone mis filtros, ¿no? Bancarizado, gasto en general, adquisición de mercancías. Y lo vemos, ¿cómo lo vemos? Lo vemos así. Esta es la herramienta del visor del SAT. Y así se ve. Y cuando yo entro, me dice, ah, tú eres régimen general. Me dice, ¿qué quieres consultar? 2026, 2025, emitidas, recibidas, tipo ingreso, tipo egreso, tipo pago. Y aquí me dice la leyenda. Entonces yo los invito a que cada uno de ustedes pueda entrar a conocer la herramienta del visor, si no la conoce todavía, y observar el criterio que para su régimen, porque según el régimen cambian, aplica. Y este es el de emitidos, es decir, lo que yo cobro. Y aquí reforzamos lo que acabamos de ver. Oye, todas las vigentes, PPD y PUE, es decir, todas. Y si me paso a la otra, recibidas, oye, solamente las PUE, solamente bancarizadas, solamente gastos y adquisición, lo que les acabo de decir desde la captura de ese visor del SAT, ¿va? Entonces, se vuelve importantísimo conocer esa parte para que podamos identificar cómo lo va a visualizar la autoridad y entonces podamos aplicar nosotros los criterios correspondientes, ¿va? Y nos vamos a pasar para cerrar esta sesión con los últimos 10 minutos de la sesión con el tema de anticipa, Compaqui anticipa. Compaqui Anticipa es un sistema, un nuevo sistema que liberamos por ahí del 10 de febrero de este año, que nos va a ayudar justamente a aplicar este tipo de criterios, a identificar este tipo de errores sin realmente realizar una parte manual de conciliación, de filtrado, del Excel, de que si le pongo si es mi régimen que me los arroje, sino que me los quite, nos va a ayudar a optimizar esa parte, anticiparnos a esos criterios del SAT y poder identificar antes de que termine el periodo si tengo algún CFDI erróneo para poder modificarlo con tiempo. Y como decía, no darme cuenta hasta que ya me metí a declarar el día 17, ¿va? ¿Qué voy a ver en este sistema de anticipa? De entrada, cuando yo entre por primera vez, por supuesto que tenga mi licencia, mi usuario y todo y pueda entrar, voy a cargar a mi cliente. Para cargar a mi cliente, voy a cargar su firma electrónica. ¿Con qué efecto? Al cargar la firma electrónica, el sistema va a empezar a descargar los XML del periodo del último año al menos, pero te va a poder permitir descargar periodos adicionales si lo requieres. Y asimismo, va a empezar a descargar XML desde ese momento todos los días. ¿Qué quiere decir? Que el sistema en automático va a bajar los XML a cierta hora del día y va a estar actualizando la base de datos en el sistema. Todos mis XML los voy a tener aquí en el punto en el que ya termine de descargar la información del sistema y que ya prácticamente vayamos al día. Eso nos va a permitir que justamente podamos hacer esas revisiones, como decía, con tiempo y no hasta que empiezo a hacer la contabilidad, al menos en los despachos que muchas veces la hacen terminado el mes. ¿Va? Entonces, cargo mi firma electrónica y al empezar a descargar toda la información, ya me va a empezar a precargar datos en este dashboard inicial. Me va a dar información general, que si mi acumulado de ingresos del año, que si mis egresos, que si mi IVA, que si mi SR, e incluso me va a poder enviar un estatus ahí en caso de que tenga mi opinión negativa. También va a descargar el sistema opiniones de cumplimiento y constancias de situaciones fiscales. También lo hace al día. Entonces, ya no vas a necesitar irte al SAT para bajarlas, ¿no? Y ese es un plus más, pero no es el principal. El que a mí me gusta ver es este que señala aquí la flechita, que es el de estos anteojos, ¿no? ¿Qué son esos anteojos? Esos anteojos son lo que corresponde a un cotejo con el visor del SAT que les acabo de mostrar hace un momento y los XML que ya descargó el sistema. Si se fijan,
vamos a poder ver qué periodo estamos viendo, si tengo más de un régimen, seleccionarlo, facturas emitidas y recibidas, y un cotejo automático del sistema que me dice, oye, el SAT tiene 8 facturas vigentes que suman 536,524. ¿Cómo lo hizo? El sistema va y se conecta a ese visor con la firma electrónica que ya cargamos y extrae ese dato para traérnoslo aquí al sistema de Anticipa. Entonces, yo ya no me tuve que meter al visor y bajar mi Excel de la DD y cotejar que tengamos lo mismo. En el sistema ya hice esos 2 pasos. ¿Con qué? Con darle clic al visor. Obviamente en este caso vemos que nos cuadra, vemos que tenemos 8 vigentes por 8 vigentes y que nos suman lo mismo, son las emitidas. Normalmente sobre las emitidas tenemos más control. También me va a conciliar el tema de complementos de pago. También en este caso cuadran. Y aquí vemos esa extracción de la información. Si se fijan, en el visor del SAT, obviamente blureamos ahí información confidencial del contribuyente que con el que hacemos la prueba para cuidar sus datos. En diciembre, en el visor del SAT dice, tenemos canceladas 0, vigentes 8 y suman 536,524. Y ese es el dato que me trae para acá. Si llegara a ser distinto, ahorita vamos a ver cómo nos lo arroja. Y en complementos de pago igual. Yo en el visor filtro pago y veo en diciembre tengo 0 canceladas, 7 vigentes que me suman 570,917. Y entonces ya puedo confiar de que la información que me está extrayendo del visor es la misma que visualizo aquí, ¿no? Obviamente siempre los invito a hacer una prueba en sus propios casos, con su empresa, cargando su fiel y darse cuenta de que realmente es la misma información. ¿Dónde vamos a tener el tema? Cuando realmente ese 0 que nos aparece ahorita en verde, si nos vamos a recibidos, pues nos aparezca en rojo, ¿no? Si detecta el sistema que entre la información de los XML que tiene el propio Anticipa y la información que tiene el propio SAT, existe una diferencia. Y si se fijan, a ese nivel llega de centavos a detectar las diferencias. En este caso, ¿cuál es el problema? Los que saben y los que son contadores de a pie que declaran cada mes, saben que el SAT no detecta decimales. Entonces, para su visor, si se fijan, detecta 966,064, el visor del SAT, porque no reconoce decimales, hace redondeo. Y Anticipa te dice, yo sumé todas mis facturas y me da 966,000, pero no son 0,64, son 0,63,86. Entonces, a ese nivel de detalle llega el sistema. Y pudo haber sido una diferencia de 6,000 pesos masiva. Y entonces yo ya tengo los XML abajo que conforman este dato que está mostrando Anticipa. Y puedo darme cuenta y decir, entonces es este CFDI, ¿no? Lo puedo saber por 2 cosas, porque quizá el SAT puede llegar a tener 29 facturas vigentes y yo 30, y yo tengo 6,000 de más, ¿no? O al revés, a lo mejor el SAT tiene más información y yo menos. Entonces, ahí es donde podemos hacer esos cruces y el sistema ya me va a hacer realmente ese match inicial, pero obviamente yo aplicando mis conocimientos voy a ir buscar esa diferencia, ¿no? Como en este caso yo sé que es por los redondeos, entonces yo puedo estar tranquilo, pero si fuera un monto más alto, puedo buscar la diferencia e identificarla. ¿Por qué puede haber diferencias? Por lo que les comentaba. A lo mejor la factura del proveedor me la hizo a un régimen que no corresponde. Entonces el SAT no la va a considerar. Y yo puedo traer 30 y una cifra más alta. Y ya con los conocimientos adquiridos, puedo yo ir a revisar cuál factura es mi diferencia. Porque como les dije, no nada más es ir a declarar y decir, le sumo o le resto mi diferencia. No, es saber por qué existe. Porque cuando nos mande carta de invitación a la autoridad y le intentemos aclarar, nos va a decir que guardemos nuestra información probatoria de esa justificación. ¿Va? ¿Qué más tiene el sistema de Anticipa? Digo, aquí también concilia el tipo egreso, que son las notas de crédito, ¿no? ¿Y qué más tiene el sistema de Anticipa? Tiene un gestor de CFDIs en donde vamos a poder observar y filtrar la información por como nosotros la queramos ver. Le podemos agregar nodos, atributos, que me los ponga de un lado o de otro para que podamos ver la información que nos interesa. Quiero ver a lo mejor el régimen, quiero ver a lo mejor la forma de pago, quiero ver el método de pago.
para validar que estén correctos esos CFDIs, ¿va? Y me lo va a mostrar así, con un acumulado de cada tipo de CFDI, tipo ingreso, tipo egreso, tipo pago, tipo nómina, tipo traslado, tanto de los emitidos como de los recibidos, y me va a filtrar ya por PPDs, por PUE, por vigentes, cancelados, y esto me va a ayudar un montón a mi gestión diaria, ¿va? ¿Qué más tiene este sistema? Como está cargando y descargando los XML diariamente, va a contar en un momento dado con toda esta actualización de CFDIs. Si yo realizo mi contabilidad en el sistema de Compact y contabilidad y cada mes entro a bajar y descargar y cargar manualmente los XML o los bajo del SAT en una carpetita y luego los subo todos, voy a poder ahorrarme ese paso. Si yo sincronizo Anticipa, que está en la nube, con Compact y escritorio, contabilidad, voy a poder conciliar la información y todos los FDIs que yo tenga, fíjense aquí en el ADD de Compact dice que tengo 0 y en Anticipa ya tengo 41 porque Anticipa los está descargando en automático. Voy a poder sincronizar la información y entonces mandarla al ADD de Compact, nos va a mandar ahí un mensajito muy ameno, y ya va a mandar la información con esa conexión al sistema del ADD para que yo ya no tenga que ir al ADD a cargar y descargar manualmente los XML. ¿Va? Entonces, con esa sincronización, yo ya paso toda la información para cuando ahora sí vaya a realizar mi contabilidad. Y por último, y uno de los puntos más fuertes de Anticipa, son estos indicadores. Estos indicadores lo que nos van a ayudar va a ser a detectar justamente algunos de esos errores principales que les mencionaba a lo largo de esta sesión, como lo son una factura PUE con método 99, como lo puede ser una factura con un EFO, que ahí es de cuidado, como lo puede ser una factura PUE con complemento, incluso facturas que estén en pagos no bancarizados. A lo mejor esas no están mal, pero sí pueden ser una alerta porque va a ser la diferencia que yo tenga con el SAT. Y entonces, en cada uno de estos indicadores me va a decir, oye, tienes estas facturas con EFOS, ¿no? Con yo solo entrar a indicadores, ya tengo toda esta pestaña. Si tengo mensajes en amarillo, significa alerta, hay que revisarlos. Si tengo todo en verde, palomita, vamos bien, ¿no? Entonces, con estos indicadores, yo voy a poder hacer esas revisiones, como esta de PUE contra REP, que voy a poder observar como ahí, fíjense, son puras facturas en efectivo, ya están pagadas. ¿Por qué tienen un rep? No, está mal. Y voy a poder ver con esta simple información, oye, ¿qué proveedor me lo está emitiendo así? Y entonces ir con el proveedor y decirle, ayúdame a hacerlo correctamente, ¿no? Con un simple vistazo y como les decía, con XML actualizados al día para no empezar a revisar hasta que haya terminado el mes. Para esto nos sirve Anticipa, para este tipo de amarres, para este tipo de detección, para anticiparnos justamente a la declaración, a identificar las diferencias con los criterios del SAT, con los visores de la autoridad, a optimizar esta información para que podamos realmente estar preparados antes de que tengamos que estar haciendo declaraciones y cuando la autoridad se le ocurra mandarnos la carta de invitación, porque eso créanmelo, lo va a seguir haciendo porque le ha funcionado en recaudación, pues que tú ya sepas, ah, me la mandó, pero mi diferencia es por las de efectivo, mi diferencia es porque este proveedor me lo hizo con régimen mal, ya lo estoy corrigiendo y podamos tener la información a la mano con un vistazo rápido. Sería todo en función del sistema, en función de la parte conceptual. Me parece que ya con esto concluiríamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias por la invitación y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes, ¿va? Un abrazo fuerte y que tengan un excelente día.